Quiero pedirles que abran su Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Esta semana pasada fue nuestra semana de ayunos y de oraciones que procuramos tener una vez al semestre. Por 2 años y medio no la habíamos podido tener porque se presentó la pandemia, pero gracias a Dios por esta semana. Si usted no pudo estar, lo sentimos, pero esperamos que usted pueda estar en próximas semanas. Son tiempos muy buenos en los que como iglesia buscamos al Señor. Y voy a permitirme leer de segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Gracias, Dios. Segundo de Samuel 6 del 1 al 5, y le voy a pedir que ustedes sigan con su vista esta lectura, o si gustan leerlo también, adelante. Dice la Escritura: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron y címbalos. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de alabarte, de adorarte. Gracias por tu fidelidad, Señor, que has tenido para cada uno de nosotros. Porque como dice tu palabra, aunque a veces nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte, mi Dios, que seas tú ungiendo, Señor, este tiempo de predicación de tu palabra. Que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, Dios, a través de tu bendita palabra, la que, Señor, acomode, como dice tu Escritura, lo espiritual a lo espiritual, que podamos ser entendidos en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos darnos cuenta, Señor, cómo nos hablas y cómo nos llamas, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias, Dios. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado a mi mensaje de este día: que no te falte lo más importante. Que no te falte lo más importante. ¿Cuántas veces, cuando nos ponemos a pensar, como ahorita cantábamos este himno o que dice, oh tu fidelidad, cuántas veces cuando pensamos en la fidelidad del Señor, en lo que Él nos ha dado, en lo que tenemos, a veces pensamos que qué es lo que nos hace falta? ¿Sí? Y si nos ponemos a reflexionar, creo que a todos nos pasa de que decimos, bueno, creo que a este tiempo de mi vida he logrado esto, he tenido aquello, ¿verdad? O también pensamos, creo que me ha faltado esto o aquello, y nos ponemos a reflexionar. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a la conclusión de que lo que más nos ha faltado en nuestra vida es Dios realmente reinando en nuestros corazones siempre? ¿Sí? Eso es algo que a veces decimos, o que nos damos cuenta cuando venimos a la congregación, cuando estamos aquí, ¿verdad? Cuando estamos conscientes de lo espiritual, de lo que está pasando aquí, decimos, ay, sí, creo que me hace falta venir más seguido a la iglesia, creo que me falta más orar, o creo que me falta más ayunar, etcétera. Pero es hasta ese momento
cuando Dios es el que debe de reinar y estar presente en nuestros corazones todos los días. Sí es cierto, trabajamos, hacemos otras cosas, pero estar conscientes de que Dios está allí en nuestras vidas. Es tan importante tener la presencia de Dios en nosotros rebosando, ¿verdad? David podía decir, mi copa está rebosando. Él podía hablar, ¿verdad?, con toda verdad, porque lo había experimentado, que lo más importante para él era la presencia de Dios. Era lo más importante. Incluso cuando pecó, cuando falló, ¿verdad?, él reconoció su pecado delante de Dios. Y él le dijo al Señor, ¿verdad?, que lo perdonara. Dice el Salmo 51. Voy a leer una parte nada más. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Y qué más? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vamos que Dios tenía razones, ¿verdad?, para haberse apartado de David, como se apartó de Saúl y de otros más personajes que vemos en la Biblia. Y a veces así nos sentimos nosotros, ¿verdad? Y cuando no valoramos a Dios, cuando no valoramos la presencia de Dios, ¿sí?, es como cuando alguien parte de nuestra vida porque se va a otro lugar o porque el Señor lo llama a su presencia. Es cuando valoramos la presencia de estas personas. ¿Cuánto más debemos de valorar la presencia de Dios en nuestras vidas? Si pusiéramos un termómetro, ¿verdad?, para ver el grado de la presencia de Dios que hay en nosotros, sería diferente en cada uno de nosotros. Y quizás tú tendrías que reconocer, creo que en tiempo pasado la presencia de Dios estaba más fuerte en mi vida. ¿Sí? O quizás puedas decir, creo que este es el mejor tiempo que estoy viviendo de la presencia de Dios en mi vida. Ojalá que así sea. Pero si no, el propósito de este mensaje es que tú puedas anhelar tener la presencia de Dios permanente en tu vida. Y si ya lo tienes, puedas valorarlo y puedas desear tener mucho más de lo que Dios siempre está dispuesto a darnos. ¿Qué necesitamos para tener y disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas? David nos enseña a través de su vida y a través de esta parte del segundo libro de Samuel, nos enseña qué tenemos que hacer. ¿Sabes que David amaba a Dios grandemente y sabía la gran bendición que era Dios para su vida? Y él nos enseña como primer punto es que necesitamos anhelar fervientemente la presencia de Dios. ¿Sí? No es algo que se te deba de imponer, ¿sí? Porque cuando alguien nos dice busca a Dios, ora más, ayuna, ¿te gusta? A la mayoría no. Es que somos rejegos, no nos gusta, aunque sea una buena invitación, ¿verdad? Yo pensé que alguien debe decir, sí, a mí me gusta que me digan que ore más, ¿verdad?, porque es por mi bien. Pero en nuestra carne nos resistimos. David no era así, hermanos. Aun con todos sus pecados y todos sus defectos, David era alguien que anhelaba la presencia de Dios, ¿sí? Por eso cuando finalmente es el rey, porque ya llegamos en nuestra lectura bíblica al tiempo en que David ya tiene todo lo que cualquier hombre quisiera tener en su vida. David ya tenía éxito para ese entonces. Él era el rey reconocido por todas las tribus de Israel. Había conquistado Jerusalén, la parte fuerte del norte de Jerusalén, que la llamó la ciudad de David. Construyó una gran casa para él como rey. Aparentemente lo tenía todo, pero él reconoció que le faltaba lo más importante, y era el arca del pacto. El arca del pacto había estado lejos del pueblo de Israel
desde los mejores tiempos de Saúl. Pero por muchos años el pueblo de Israel había descuidado el arca del pacto. Tanto así que la descuidó, ¿verdad?, que los filisteos se la ganaron, la tuvieron por un tiempo. Les fue mal a los filisteos por andarse metiendo con Dios. Pero después el arca no regresó al pueblo. Estuvo muchos años en la casa de un sacerdote llamado Abinadab. ¿Sí? Pero David, y qué bueno, cuando yo veo a David digo, qué bueno que siempre hay alguien en la familia que puede discernir lo más importante, lo que más falta a la vida de un hogar. Ojalá que siempre sea el padre, ¿verdad? Porque nosotros como cabezas somos los responsables de la vida espiritual de nuestra familia. Pero a veces no es el papá, a veces es la mamá que dice, vamos a orar, vamos a ayunar, ¿verdad? Vamos al culto. Sí. David no era de quien tenía que estar esperando que le dijeran. Él convocó a todos los hombres más importantes de Israel, a los ancianos, líderes de Israel, a los jefes de las tribus. Y él les propuso, vamos a traer el arca del pacto a la ciudad de David o a Jerusalén. Eso le pareció muy bien a todo el pueblo. Reconocieron junto con su rey que necesitaban tener el arca del pacto en medio de ellos. ¿Por qué? Para los que no saben o no han escuchado, el arca del pacto era un mueble que estuvo en el tabernáculo de Moisés. Era el mueble más importante. Era el mueble, ¿verdad?, en el que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y allí Dios hablaba con él. Voy a pedirles que me pongan en pantalla Éxodo 25, 21 al 22. Éxodo 25, 21 al 22 dice ahí: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 22. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Pero ahí lo importante es esas primeras palabras del versículo 26. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Era precisamente allí en el arca, ¿sí?, que moraba la presencia de Dios. Y Dios hablaba directamente y cara a cara con Moisés. Y le daba las instrucciones. Y le decía lo que quería que supiera su pueblo. Así que esto lo sabía David. Por eso él quería el arca del pacto allí en medio de ellos. Así que se organizó, mandó a traer a todos los soldados de su reino. Dice que juntó 30,000 personas. O 30,000 soldados para que fueran con él a traer el arca de Dios. Esto fue algo muy bueno de la vida de David. Quizás otro rey no le hubiera importado tanto. Son pocos, realmente son pocas las autoridades en el mundo a través de la historia y hasta la actualidad que quieren lo mejor para su pueblo. Y lo mejor para el pueblo, para un pueblo, es que Dios esté en medio de ese pueblo. Tenemos que orar más para que esto suceda y un día, ¿verdad?, nuestras autoridades y nuestros gobernantes, además del trabajo que tienen que hacer, puedan respetar y tener temor de Dios en sus corazones. ¿Sí? Esto es tan importante no solamente en los países, en los pueblos, en las ciudades. Pero Dios quiere empezar esto en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no podemos exigir de otros lo que nosotros no estamos haciendo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Así que él anhelaba, hizo todo lo posible. Si volvemos a 2 de Samuel capítulo 6, versículo 2, dice: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines.
La pregunta aquí sería, ¿anhelo profundamente la presencia de Dios? ¿Hago lo que sea necesario? David tuvo que invertir bastante, no solamente tiempo, él dejó sus asuntos de rey, dejó su oficina, ¿verdad? Y se fue con todo, convocó a los levitas para que todos cantaran y tocaran, ¿verdad? Le dieran a Dios la honra y el reconocimiento con instrumentos de música. ¿Qué estamos haciendo nosotros para traer la presencia de Dios a nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros pusimos un eslogan, ¿verdad?, abajo del nombre de la iglesia, que se llama Monte Sión. ¿Sabe cuál es el eslogan? Lugar donde mora la presencia de Dios. ¿Sí? Porque es donde Dios quiere morar, en su pueblo, en su iglesia. Pero, ¿qué hacemos porque así sea? ¿O me conformo solo con lo que hasta aquí he experimentado? Muchos cristianos llegamos a ese punto, en donde ya llegamos a cierto nivel de conocimiento de Dios, de relación con Dios, que ahí nos quedamos como si Dios, ¿verdad?, no nos pudiera dar más. ¿Sí? Por eso me admira el apóstol Pablo, que con todo lo que sabía, el único anhelo que había en él era conocer más a Cristo. Era su anhelo, y es el que debe de haber en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, no solamente se trata de anhelar fervientemente la presencia de Dios, sino de cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, que ese sería el segundo punto. Necesitamos, repito, no solamente anhelarlo, sino cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Segundo de Samuel 6, versículo 6, dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Ese día era un día de fiesta nacional. Seguramente en todas las tribus de Israel estaban alegres porque el rey y todos sus líderes y muchos del pueblo, miles y miles, habían ido a traer el arca. Pero ese día se convirtió de ser un día de gozo en un día de quebrantamiento, en un día de tristeza. Porque cuando llevaban el arca del pacto, los bueyes tropezaron. Los que jalaban el carro donde iba el arca. Y Usa, uno de los hijos o nietos de Abinadab, tuvo la osadía, la temeridad de tocar el arca. ¿Sí? Hermanos, en ese momento dice la Escritura que él cayó muerto, cayó fulminado en ese momento. Y algunos de los que estamos aquí podríamos preguntarnos, ¿pero por qué Dios hizo eso? ¿Verdad? ¿Por qué Dios se airó y trató tan duramente a Usa? Si no conocemos el contexto de las Escrituras, especialmente del Pentateuco, podríamos pensar mal de Dios. Podríamos decir, es que Dios es muy severo, es que Él castiga. Es como la gente cuando pregunta, ¿y si Dios existe, por qué hay tantos niños desnutridos? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha oído esas preguntas? Hasta a lo mejor usted se las ha hecho, ¿eh? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? Muchas veces hablamos así por falta de conocimiento. Y Dios lo sabe y nos perdona y tiene misericordia. Pero anhela que conozcamos su palabra, porque entonces vamos a poder entender por qué Dios permite ciertas cosas. Dice en Números 4:15, allí en Números 4:15 nos dice cómo debería de
de tratarse el arca, no solamente de llevarse, sino de tratarse el arca. Números 14, 15, si usted me hace favor de leerlo. Está dando Dios instrucciones a Moisés para Aarón y sus hijos. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que ¿qué? No sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Todos los utensilios del santuario, del tabernáculo, eran santos, sagrados o consagrados para Dios. Pero especialmente en el arca, como les dije, moraba ahí la presencia de Dios. ¿Sí? Y fue una temeridad el querer tocar esa arca donde estaba la presencia de Dios. Oiga, si dice la escritura que nadie puede ver a Dios y estar de pie, muchos han caído ante la presencia de Dios solamente de tener una experiencia con Dios. ¿Sí? No han caído muertos, ¿verdad? Pero han caído rendidos al Señor. Pero Usa sí, ¿verdad? Usa se le olvidó, o no tuvo la preparación, o no tuvo el conocimiento, ¿verdad? O tuvo una actitud de decir, yo puedo hacer esto, no pasa nada. Como cuando a veces nosotros no valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas y lo que Dios nos ha dado, y también usamos de temeridad haciendo cosas que no debemos hacer, hablando cosas que no debemos de hablar. ¿Sí? Ellos sabían, todo el linaje de Aarón, los levitas sabían que no se debería de tocar el arca. Ahora vamos a suponer, no pensemos mal de Usa, ¿verdad? A lo mejor Usa quiso hacer algo bueno, pero ¿cuántos hemos escuchado que aunque a veces sean buenas las intenciones, podemos estar haciendo mal las cosas? ¿A cuántos nos ha pasado? ¿Sí? Aunque Usa tenía quizá la buena intención de cuidar el arca, tuvo que pagar la penalidad del pecado por tocarla. Y ese día, ¿verdad?, no llegó el arca a su destino. Ese día fue declarado el día de Pérez Usa, o el lugar se llamó Pérez Usa, que quiere decir el quebrantamiento de Usa. ¿Sí? Cuando pasa esto, si vamos a 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice así: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. ¿Qué hizo David? Dice que David tuvo una buena actitud. Ese día no solamente fue un quebrantamiento para Usa y su familia, fue un quebrantamiento para David, porque David estaba capitaneando. Lo reconoce después en el primer libro de Crónicas, que el quebrantamiento fue para todo el pueblo. Pero es bueno el quebrantamiento, porque de ese quebrantamiento surgió la pregunta, ¿cómo debo de traer el arca? ¿Sí? Yo quiero decirle, muchas veces nosotros preguntamos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué Dios permitió esto en mi vida? Cosas desagradables que no nos hubiera gustado. Y eso trajo quebrantamiento. Y yo creo que todos aquí hemos tenido algunos quebrantamientos en nuestra vida. Es el tiempo, ese es el mejor tiempo para poder preguntarle a Dios. Lo leía nuestro hermano Eliseo del libro de Eclesiastés, ¿verdad?
que dice, en el día del bien, así dice, hermano, el día del bien, goza del bien, algo así dice, ¿no? Ahí está. En el día del bien, sí, goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué dice? Considera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, Dios permite que nos gocemos, hermanos, que nos alegremos, ¿sí? Pero también permite adversidad. Y es cuando tenemos que tener una buena actitud de venir a Dios y decirle, Señor, ¿qué no hice bien? ¿Sí? Porque lo más fácil es echarle la culpa a los demás, ¿o no? ¿Sí? Nos cuesta muchas veces reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Pero cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestra falta, entonces estamos listos para que Dios nos responda y nos levante. ¿Sí? Así le pasó a muchos en la Biblia. Eso le pasó a Job, por ejemplo, ¿verdad? Que él le reclamó a Dios después de haber sido el hombre más justo. También Job se enojó con Dios y le reclamó, ¿verdad? Pero un día tuvo que decirle al Señor, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname por haber hablado de más. Voy a poner mi dedo, mi boca, no voy a hablar. Háblame tú y yo te voy a escuchar. Y entonces Dios le responde. Así que esta temeridad o esta situación que vimos con Usa nos enseña que no está mal que tengamos gozo, porque David, hermanos, iba con todas sus fuerzas, con todo su corazón a traer el arca, danzando delante de Dios, él y todo su pueblo. Pero necesitaba aprender a oír las instrucciones de Dios. ¿Sí? Necesitaba conocer más a Dios, conocer su palabra, que es lo que muchas veces a nosotros nos falta, ¿sí? Para poder entonces no solamente gozarnos de la presencia de Dios, sino poder experimentar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, ¿qué más necesitamos para atraer la presencia de Dios a nuestra vida? Además de anhelarlo, como les dije, además de cuidar, de hacer bien las cosas para traer la presencia de Dios, necesitamos avivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Segundo de Samuel 6:12 al 15, usted me acompaña, segundo de Samuel 6:12 al 15, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová, ¿cómo? Con júbilo y sonido de trompeta. David había aprendido la lección. Si usted quiere conocer más del contexto, usted vaya al primer libro de Crónicas. Ahí está mucho más explicado en los capítulos 13 al 15 cómo fue todo esto. Pero David, se los voy a resumir, David, al indagar cómo debería de traer el arca, supo que el arca la deberían de traer los coatitas, ¿sí? Los de la tribu de Coat. Y no la tenían que traer en un carro, como lo habían hecho los filisteos, ¿verdad? De traerlo en un carro jalado por bueyes. ¿Sí? Imagínense, los bueyes tuvieron el privilegio de cargar el arca, o de jalarla por lo menos. Y a los israelitas se les había olvidado eso tan elemental. No, David entendió, les dijo a los levitas: conságrense porque van a traer el arca, prepárense.
Lo que muchas veces a nosotros nos falta, anhelamos la presencia de Dios, pero no nos santificamos, no nos preparamos, no buscamos al Señor como debemos de buscarlo. Ellos lo buscaron, porque así era la recomendación primeramente de Dios y después del rey. Se santificaron los levitas y llevaron el arca cargada sobre sus hombros, porque el arca, la presencia de Dios no tenía, repito, que ir en un vehículo. Tenía que ser cargada en hombros, que es algo similar a lo que pasa hoy en día. ¿Sí? La presencia de Dios no es que la depositemos en una urna o en un objeto. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Ah? Y que debemos de cuidar, ¿verdad?, que Cristo vive en nuestros corazones. ¿Sí? Esa es nuestra mayor responsabilidad ante Dios. Ya no es un arca la que cargamos, repito. Esa arca representaba la presencia de Dios, pero tipificaba principalmente a nuestro Señor Jesucristo. Todos los muebles, todo el tabernáculo en sí eran tipos y figura de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él habría de hacer y cumplir. Y lo hizo muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero no quedó en una cruz, murió y resucitó al tercer día. Y Él vive en nuestros corazones, ¿verdad? Si es que nosotros lo tenemos en nuestra vida. ¿Quiere dar un aplauso al Señor? ¿Está bien? Así que el pueblo preparado, los levitas consagrados, llevaron el arca del pacto. Pero David, hermanos, no solamente era gozo y alegría, él era un hombre entendido, había pasado por un quebrantamiento. Y dice el versículo 13 que cuando llevaban, 6:13 de segundo de Samuel, dice, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ustedes se acuerdan que había varios sacrificios. Fíjense, daban 6 pasos y al 6.º paso se paraban y en vez de dar un 7.º paso, sacrificaban un carnero y un buey. Si vamos al Levítico, vamos a encontrar que estos bueyes se sacrificaban, estos animales se sacrificaban para expiar los pecados del pueblo. También se sacrificaban para consagrar a la gente, especialmente para tener de nuevo paz con Dios. Y Primero de Crónicas nos dice que no fue solamente un sacrificio de una vez, fueron 7 veces se sacrificaron un buey y un carnero. Esto habla del deseo que tenía David de que él y su pueblo tuvieran otra vez una buena comunión con Dios. Que tuvieran de nuevo una paz, una reconciliación con Dios. Y esto es importante, ¿sí?, para nuestra vida. No es suficiente con gozarnos, no es suficiente con alabar a Dios, ¿verdad? Y servir incluso a Dios. Pero si nosotros no estamos tomando en cuenta y valorando el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados, aún más allá, si nosotros no estamos reconociendo nuestros pecados delante del Señor y si no estamos haciendo nada por corregirlos, por enmendar, por cambiar, ¿cómo queremos que la presencia de Dios repose en nuestras vidas? David lo entendió y David dijo, no puede haber paz sin sacrificio. Pero nosotros tenemos que mirar a Cristo en su sacrificio y escuchar lo que Pablo escribió. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted anhela la presencia de Dios? Yo también. Y mucho más Dios. Él dice su palabra que nos anhela celosamente. Pero es bueno no dar más pasos sin antes reconciliarnos con Dios.
¿sí? Ponernos a cuentas con Dios. Poder obtener esa paz que Cristo Jesús pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Después de eso, después de reconciliar a su pueblo, entonces sí, hermanos, vino David, dice versículos 14 y 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Él no era sacerdote, pero ese día se quitó sus vestiduras reales y se puso un vestido de efod, que era el vestido de los sacerdotes o de los levitas. Ese día él quiso ser como un sacerdote más. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben que nosotros somos también reyes y sacerdotes. Cuando usted viene aquí a la casa del Señor, olvídese de sus títulos. ¿Sí? Aquí usted no es el doctor, no es el licenciado, no es, ¿verdad?, el carpintero, ¿verdad?, que tiene un negocio grandote, un negocio chiquito, ¿verdad? No. Aquí simplemente, ¿verdad?, somos hijos de Dios. Bueno, y ni tan simple, es un gran privilegio, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes para ministrar a nuestro Dios. ¿Sí? Pero vamos a alabarlo, como escribió Pablo, vamos a alabarlo con el espíritu, pero vamos a alabarlo con el entendimiento. Que nuestra adoración y nuestra alabanza sea congruente. ¿Sí? Que así como somos allá afuera, lo seamos aquí o viceversa. Porque entonces esa alabanza que le damos al Señor, hermanos, va a atraer la presencia de Dios. Ahora ya no necesitamos hacer sacrificios de bueyes o de carneros, porque Cristo ya lo hizo por nosotros, muriendo con su propia vida. Pero ahora dice la Escritura en Hebreos 13:15 que hemos sido llamados a ofrecer sacrificios ¿de qué? De alabanza a nuestro Dios. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Sí? Así que vamos a avivar el fuego del don de Dios que fue dado a nuestras vidas. Segunda Timoteo 1:6-7 nos dice, ¿verdad? Y este es un consejo de Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién tiene que avivar el fuego? Cuando usted está cocinando las carnes, ¿verdad? No va a esperar que el carbón se encienda solo. Usted hace algo por encender el carbón. Le pone fuego. Eso ya lo hizo el Señor en nuestras vidas al poner a su Espíritu Santo. Y si usted le pide, Señor, yo quiero que me llenes. Y si usted nunca ha sido lleno del Espíritu Santo, puede decirle en este día, Señor, yo quiero que me bautices en Espíritu Santo y fuego. Esta semana que tuvimos aquí en las noches de oración fueron noches hermosas. Dios derramó de su Espíritu. Algunos, ¿verdad?, tuvieron experiencias extraordinarias con Dios, hablaron en lenguas, cosas hermosas. Pero ¿sabe por qué? Porque estuvimos dispuestos, aún después de quebrantamientos, estuvimos dispuestos a que Dios tratara con nosotros, a que nos dijera en qué estamos mal. Algunos me decían, ¿sabe qué? Yo no puedo ayunar mucho físicamente o de comida, pero tengo que ayunar de televisión, de Facebook, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cuando veníamos, y aquí estuvimos haciendo sacrificios a nuestro Dios de alabanza, básicamente orábamos y cantábamos al Señor. Y Dios nos visitaba, como nos quiere visitar en esta tarde. ¿Sí? Es el anhelo de Dios, pero tenemos que avivar el fuego. Y así se aviva el fuego, hermanos. Así se atrae la presencia de Dios con alabanza, con adoración, con oraciones, con obediencia a la palabra de nuestro Dios.
Así que si usted anhela la presencia de Dios, si usted desea más de la presencia de Dios, yo quiero invitarle que en esta mañana, en esta tarde ya, usted le pueda decir al Señor: Señor, tú me conoces. No necesito decirte quién soy o qué hago o cómo estoy. Tú me conoces, Señor. Señor, por tu misericordia, mira mi vida. Mírame a través del sacrificio de Jesús. Y ayúdame, Señor. Ayúdame en mis debilidades. Ayúdame para dejar lo que a ti no te agrada. Especialmente si son pecados. Porque una cosa es un accidente de pecado, que de repente dígale: híjole, hice esto, estuvo mal, que no debemos de hacer. Pero otras, hermanos, ya no son pecados, son estados de pecado. Cuando una persona es iracunda permanentemente, una persona tiende a algo, tendemos a algo, a la mentira, a la lascivia, lo que sea. Tenemos que ser muy sinceros con el Señor y rendirnos a Él y decirle: Señor, basta, basta, Señor. No quiero seguir viviendo sin experimentar tu presencia. Y si usted está dispuesto o dispuesta a hacer cambios, ¿cuánto más Dios? Él ya dio lo más difícil. Lo que era imposible para nosotros, ya lo hizo posible en la cruz. Solamente es que usted eche mano de ese poder, de esa ayuda, de ese perdón, de esa libertad. Y dice la Escritura: si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. ¿Quiere pedírselo al Señor? Yo quiero invitarle a que busquemos a Dios unos momentos. ¿Qué le parece si nos rendimos a Él? Si podemos arrodillarnos unos momentos y hablar con el Señor. ¿Ya? Esto es una oración primeramente personal. Hable con Dios, derrame su corazón ante su presencia. Quizás usted, como David, ha tenido muchas bendiciones, muchas satisfacciones, pero como David reconoce que le ha estado faltando lo más importante, que le falta a Dios en su vida. Si usted nunca le ha entregado su vida a Dios o ha estado en ese dilema de convertirse a Dios, hágalo hoy. No es casualidad que usted esté aquí. Si usted ha sentido que esta palabra ha sido para usted, es porque así ha sido. Dios le ha hablado. Dios quiere que volvamos nuestro corazón a Él. Y si usted se había alejado, se había conformado solamente con algo de la presencia de Dios, anhélelo, anhélelo con todo su corazón. Y si usted tiene que preguntarle algo a Dios, como lo hizo David: ¿cómo lo voy a hacer, Señor? ¿O qué debo de hacer? Pregúnteselo. Y si usted sabe la respuesta, dígale a Dios: Señor, ayúdame a obedecerte. Tomo la decisión de obedecerte, Señor. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, Señor. Voy a hacer las cosas como tú las mandas, Señor, como tú las pides, no como yo quiero, no como yo he querido. Pídaselo a Dios, reconcíliese con Dios si es necesario, y deje que Dios obre en su vida. Gracias, Señor. Gracias. Tú, dueño
de todo, Rey de mi vida.